Hola Scorpio, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti en este especial amor. Como siempre, bienvenido a Lely Astral y te recuerdo que cuando nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente. Sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. ¿Ok? Bueno, mira qué maravilloso. Y como siempre, pues vamos a ver qué más nos dice tu energía. Quiero que ya mismo escribas en los comentarios: sigo adelante con mi plan de vida, sigo adelante con mi plan de vida. Recuerda que siempre que haces los decretos y escribes, traes eso del plano espiritual al plano material. Veamos cómo va a estar tu energía para estos días. Me dice, tienes que estar atento a todas las lecciones que se te están presentando en el camino. Nada de lo que has pasado es coincidencia, nada es un error, nada es una pérdida de tiempo. De todo siempre saca lo mejor para ti, para tu crecimiento, para tu progreso espiritual, ¿ok? Bueno, también me dice que en los próximos días vas a estar como muy atento o muy precavido, atento a los señales. Si yo pudiera resumir estas tres cartas en una, te diría atento a una señal que te va a permitir darle cierre a una situación o a un problema de una manera definitiva para que puedas avanzar hacia un estatus de más paz, de más tranquilidad, que no solamente te va a beneficiar a ti, sino también a personitas cercanas, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a ver qué iniciales importantes hay en el amor. Iniciales importantes en el amor tenemos la Y o Y, la letra C, la letra J, la letra E y la letra K. Puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, signos importantes estos días: Capricornios, Escorpio también, y en ese caso guíense por su ascendente o Venus. Tenemos a Virgo, tenemos a Acuario. Y esta primera parte es para los que se encuentran solteros. Recuerda que los solteros son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Te invito a que ya mismo te suscribas. Ok. Bueno, tenemos la carta del emperador invertido y esta es una carta que me habla acerca de que ustedes antes salían con personas como muy dominantes, muy autoritarias. Quizá tuvieron una relación donde alguien, digamos, fue como que, no sé, quitó como ese control que ustedes tenían sobre su propia vida. Sí, más bien hablemos como de dependencia emocional. Esto es un tema que tienes que trabajar antes de iniciar una nueva relación. Volver a retomar el autocontrol de una manera sana, de una manera buena. También me dice que algunos de ustedes están atrapados en pensamientos ansiosos respecto a temas sentimentales. No sé, es como que le dan muchas vueltas a algo que ya pasó. Sé que no quieren volver con su ex o con su persona especial, porque esta es la lectura de solteros y ustedes ya no sienten nada por esa persona, pero es como que todavía le siguen dando vueltas a algo que ya aconteció y pues que esto no está bien. Tenemos este 7 este 8 de copas invertido, sí, y esta es una carta que me dice que definitivamente es momento de retomar tu vida social, ¿sí? En otros tarots está representada por unas cartitas que tienen como unas mariposas y están en un círculo.
Y esto me habla de retomar esa vida social que es importante, ¿sí? Me dice que próximamente vas a estar como en una celebración, como en un, no sé, en un festejo con amigos y ahí vas a estarla pasando muy bien y te vas a dar cuenta de que puedes volver a ser esa persona que tenía luz, que tenía brillo propio antes de salir con ese ex tóxico, ese ex Chernobyl. Esta carta del caballo de bastos invertido nos representa de que, no sé, algunos de ustedes fue como que los ghostearon, me explico. O sea, estas relaciones donde de un momento a otro esa persona es como que, ¡pum!, desaparece, ¿sí? Y siento que emocionalmente es una herida que está abierta y que deberías como sanar o manejar para que puedas tener como un poco más de estabilidad en este plano sentimental o emocional. Y tenemos acá la carta de la templanza y me dice, tranquilo, no todo el tiempo te va a tocar esta gente difícil o loca. De verdad que yo así es como los estoy sintiendo en este momento. Es como que ustedes piensan, güey, pero ¿por qué siempre me toca a mí? El loco, la loca, el deschavetado, el que me toca rehabilitar, pues no, amigo. Es porque primero tienes que sanar esa dependencia para poder vibrar mejor, vibrar desde el amor, vibrar sanamente y de esa manera atraer a otras personas. Bueno, tenemos acá la carta de los ángeles y me dice, acoge la luz del cambio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, cambio por un lado, cambio por el otro. Bueno, pasamos ahora a la lectura de los que tienen una relación o una persona especial en su corazón, aunque estén juntos o separados. Te invito ya mismo a que te suscribas y bueno, hay alguien que no te olvida, eres inolvidable, eres alguien que definitivamente no se puede sacar del corazón de la noche a la mañana, mi querido Escorpio. Mira que este arcano mayor, al tener el número 12 aquí, nos habla acerca de un cierre de un ciclo. Me dice, alguien no te olvida, pero tú podrías estarle olvidando. Aquí hay algo que se terminó. Sí, lo que pasa es que hay una de las dos partes que todavía no hace el cierre efectivo o la puerta no está del todo tan cerrada, ¿sabes? Yo veo que hay alguien que no acepta que el otro se fue. Tenemos esta carta del 8 y me dice que hay relaciones aquí que han terminado o que podrían estar terminando por culpa de una mentira, por culpa de un engaño. También puede ser por culpa o de malas influencias de manera directa, es decir, que les hablen mal al uno del otro y les digan, oiga, no, esa persona no le conviene. Pero también siento que puede haber brujería por parte de una persona. Mira que yo aquí veo a alguien enceguecido, amarrado, atado, invertido, colgado. Sí, rodeado por todas estas espadas. Definitivamente yo siento que sí puede haber como un trabajo de magia negra, no en todos los Escorpio, claro está, porque esta es una lectura general, pero si tú de un momento a otro te das cuenta de que, o sea, no puedes estar con esta persona, pero tampoco cuando están bien, o sea, cuando están bien todo es pelea, problemas, separación, y cuando están distanciados no se pueden olvidar y no pueden hacer un cierre. Créeme que en muchos casos sí es porque hay una influencia de brujería. Sí siento que algunos de ustedes los enterraron, los amarraron, los vendaron, los trabajaron a ustedes y a sus parejas. Sí, esto pues es vibrar muy bajo. La mejor manera es elevar esta vibración. Quizá algunos de ustedes dentro de sus creencias espirituales o religiosas puedan tomar acción o cartas en el asunto. Eso pues ya se lo dejo a libre albedrío de ustedes, pero sí veo que hay un trabajo energético aquí fuerte. Tenemos la sota de copas invertida,
Sí, y esta es una carta que me habla acerca de todas las penas del corazón que están viviendo. Incluso esta brujería podría estar muy asociada a que una de las dos personas o ambas personas en la pareja se encuentren afectados en su salud física y emocional. No duermen, no comen, se enferman de todo y nada, no fluye. Entonces definitivamente sí. La carta del loco me dice que es momento de dar un salto de fe y creer que muchas de estas cosas que están sucediendo en el plano físico tienen que ver con situaciones en el plano espiritual. Bueno, saldrás de una época estéril, o sea que sí o sí esto lo vas a poder superar junto a tu pareja. Y quiero que ya mismo vayas y escuches tu signo ascendente. Si no le conoces, en el primer comentario hay un video para que lo calcules, o si no, ve al video de Tauro. De ambos toma lo que te resuene. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbete, activa la campanita, dale like y déjame un comentario si este video te gustó. Bendiciones y gracias de parte de nuestros peluditos. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células. Y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.